OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal saludo que les envía su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, les damos la bienvenida a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Continuamos desarrollando nuestros temas de la historia de México, sobre todo del periodo del Maximato. Tenemos como fondo la lámina número 2 del Códice Xolotl, ese documento tan importante para el estudio de la historia de nuestro país, la historia prehispánica. Ojalá muchos de nosotros podamos contar con ediciones del Códice Xolotl y podamos entenderlo, interpretarlo, porque cada una de las figuras, cada una de las piezas significan algo muy importante para México, lo que es hoy nuestro México. Pues hemos venido hablando, como decíamos, de la historia de México en este periodo fundacional que fue el Maximato. Y seguimos, ya casi se concluye esta nota que hemos venido arrastrando en diversos programas, que es la huelga en Orizaba, misma que determinó la naturaleza de la Ley Federal del Trabajo, que rige hasta la fecha. La nota es del domingo 21 de junio del año 1923 del periódico Excelsior. Dice así: en Veracruz se anunció la huelga. Veracruz, junio 23. La Liga de Trabajadores de la Zona Marítima notificó por escrito a la compañía terminal, a la compañía naviera, a las introductoras, al inspector del trabajo y al administrador de aduanas su resolución de ir a la huelga total en el puerto y la ciudad, si en 10 días no se resolvía satisfactoriamente el conflicto de Orizaba. Se requirió apoyo solidario a otras corporaciones de trabajadores. El presidente Álvaro Obregón envió un oficio a la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa, expresándole su agradecimiento por preocuparse por el prestigio exterior del país y asegurándoles que todo acto violatorio a la ley sería castigado. Ante ello, la Secretaría de Comercio, Fomento y Trabajo enviaba representantes a Veracruz en un intento de lograr la solución al problema, mientras representantes de la zona marítima de Veracruz eran recibidos en Palacio Nacional por el presidente y luego en el Castillo de Chapultepec. Para esa época, el Castillo de Chapultepec continuaba siendo la residencia oficial del presidente de la República, hasta que Lázaro Cárdenas dijo: no, el castillo debe ser para el pueblo. El castillo lo hizo museo y entonces la residencia oficial se trasladó al Rancho de la Hormiga, conocido ahora por Los Pinos. Así fue bautizada esa residencia de Los Pinos por Amalia Solórzano, la esposa de Lázaro Cárdenas, porque de su tierra en Michoacán trajeron a la Ciudad de México, a la Hacienda de la Hormiga, muchos pinos de aquel estado, y así le rebautizaron a la Hacienda de la Hormiga como Los Pinos, la residencia oficial de Los Pinos. Invitaron a Obregón a ser árbitro en el conflicto, y les prometió que estudiaría la manera en que el gobierno federal pudiera intervenir en el asunto. Excelsior aseguraba que a sus instalaciones llegó un hombre de empresa, no dice quién, pues diciendo que tras de todo este conflicto había un trasfondo, que era el quitar al jefe militar, general Guadalupe Sánchez. Como siempre, el periódico Excelsior y los medios de comunicación vendidos, como después se les calificó, pues trataban de desestimar
los movimientos populares, en este caso el movimiento de los obreros, y decían: no hay tales inconformidades obreras, lo que se esconde detrás de esto es que quieren destituir al jefe militar de la zona. La página editorial del Excelsior habla también de algo muy importante que repercute hasta este momento. Dice así: la Secretaría de Agricultura y Fomento envió a la Secretaría de Gobernación un proyecto de decreto para expropiar la hacienda de Chapingo y crear en sus instalaciones la Escuela Nacional de Agricultura. Dicha hacienda de origen jesuita fue propiedad del general Manuel González, presidente de la República de 1880 a 1884, y en 1923 pertenecía al general Dávila. Se informó que el proyecto planteaba la compra de la hacienda a valor fiscal más un 10%. Pues aquí vemos que los jesuitas, además de haber sido grandes promotores de la educación, de la construcción de escuelas, de universidades, de hospitales, el grupo religioso de los jesuitas también fue un grupo latifundista. También fue un grupo religioso que se dedicó al despojo de la tierra en contra de las comunidades indígenas. Fue dueño de esta enorme, gigantesca hacienda, la hacienda de Chapingo, que actualmente es la Universidad Autónoma de Chapingo, dedicada particularmente a cuestiones de la agronomía, de la ganadería. Pero los jesuitas también fueron dueños de otras gigantescas haciendas, en el caso del Estado de México, como la hacienda de Santa Lucía, a donde se encuentra actualmente la base aérea militar, y que debería de ser el aeropuerto comercial en lugar de ese adefesio criminal que están construyendo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La hacienda de Santa Lucía llegaba desde Pachuca hasta Ecatepec, era gigantesca. Entonces los jesuitas fueron parte de esos grupos terratenientes que despojaron de su tierra a los pueblos originarios. Y también vemos aquí cómo la hacienda de Chapingo fue propiedad del presidente Manuel González. Fue el único presidente que ocupó ese cargo en un pequeño ínterin durante esa larga dictadura de Porfirio Díaz de más de 30 años. Solo Porfirio Díaz no fue presidente de 1880 a 84, sino lo fue el general Manuel González, dueño de la hacienda de Chapingo. Pero ya en 1923 la hacienda era propiedad del general Dávila. Vemos aquí cómo los generales de la revolución, los que se apoderaron del control y de los gobiernos, también se apoderaron de las mejores haciendas o de gran parte de las haciendas. En lugar de que el gobierno revolucionario entregara a través de la reforma agraria la tierra a los campesinos, que era una de las demandas principales de la revolución y que costó muerte y sangre y destrucción, pues los grandes generales se apropiaron de grandes haciendas, como es la de Chapingo, que era propiedad del general Dávila. El mismo Calles era dueño de muchas haciendas, entre ellas la hacienda de Santa Bárbara en Chalco. ¿Qué tenía que hacer un sonorense en Chalco, Estado de México, apoderándose de una gran hacienda? Los que somos un poco grandes nos acordamos de ese anuncio de leche que había en el radio que decía de la hacienda Santa Bárbara, que sea, es Bárbara, 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 intentando vender la leche del rancho de Calles. Entonces, este fue otro de los grandes fracasos de la revolución, de las grandes traiciones de la revolución, el no entregar la tierra al campesino, sino a los grandes generales, a los generales que se apoderaron de los gobiernos después de la revolución. Nos vamos a la segunda sección del periódico Excelsior, 23 de junio de 1923. Esta nota dice:
se inaugura una escuela regional en Teotihuacán. Teotihuacán, bueno, pues muy cerca de Santa Lucía y muy cerca también de Chapingo. El 16 de septiembre, el subsecretario de Agricultura y Fomento, Ramón P. de Negri, inauguraría la Escuela Regional de Teotihuacán, misma que impartiría a adultos y niños indígenas de la zona los conocimientos estrictamente necesarios para las necesidades, bueno, este error gramatical, necesarios para las necesidades, es del periódico Excelsior, de la región y de la vida. Leer y escribir. Las 4 reglas básicas de la aritmética y pesos y medidas, con aplicación de la geometría elemental para la medida de la tierra. O sea, se les iba a dar una educación elemental, como si fueran retrasados mentales. Se les explicaría sintéticamente acerca del florecimiento de la cultura teotihuacana, hasta su decadencia actual. Los conocimientos teóricos se impartirían por las tardes, mientras que la práctica se llevaría a cabo en las mañanas. El proyecto contemplaba la explotación de los recursos naturales de esa región, mismos que habían permanecido improductivos. El objetivo era el fomento de la agricultura, la sericultura, la avicultura y promover la explotación ganadera. Se aprovecharía el maguey, produciendo con su fibra en un taller de jarciería, costales, cuerdas, aparejos, sandalias, ayates, etc. Se daría uso a la semilla del chicalote para producir aceite, jabones y barnices, así como el nabo. Se implementarían el cultivo del melón, la fresa, jitomate y flores, pues la cercanía de la Ciudad de México daría una excelente posibilidad de mercado. Se fomentaría la explotación del barro blanco para cerámica y el uso de la obsidiana en diferentes artículos. Pero de todo esto continuaremos hablando en nuestra sesión del día de mañana, en su programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Les damos las gracias por su atención. Hasta mañana después del informativo de las 10. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.